Shalom Alejem, hermanos. Bienvenidos una vez más a la parashá de esta semana. Esta ocasión vamos a hacer Bereshit, la segunda parte, ya que el primer video nos tomó una hora, casi una hora por enseñar. Y entonces lo dividimos en dos partes, por lo cual desde ahora vamos a comenzar la parashá. Comprende desde Génesis 1 hasta el 6:8, cuando empieza la historia de Noé. Entonces, en esta ocasión leímos en el principio, es la palabra Bereshit. Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Muy bien. Hablamos un poco antes acerca de Adán, de la creación del universo, de Yeshua en la parashá y cómo Yeshua cohabitaba con Adán y Eva. El día de hoy quiero mostrarles algo más impresionante. Ok, muchas cosas. Primero que nada, la Torah no fue escrita por Moisés hasta después de hace 3500 años. O sea que 1500 antes de que viniera el Mesías, la Torah fue escrita por Moisés. Pero toda la palabra, toda la Biblia y todas las historias nos enseñan un patrón, que existía Torah desde antes de la creación del mundo. De hecho, en los estudios rabínicos dicen que la Torah fue creada antes de la creación. Pero el día de hoy yo quiero queremos que veamos a la Torah en Génesis. Sí, ¿qué estoy hablando de Torah? Solamente voy a hablar de los 10 mandamientos que fueron entregados en el monte Sinaí. No voy a hablar de toda la Torah, solamente los 10 mandamientos y lo que pasó en el Gan Eden, en el jardín del Edén. Entonces, por esta razón, vamos a estudiar Génesis 3:1 al 7, Bereshit 3:1, 7. Y empieza la serpiente, que la serpiente era astuta, y les dijo: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Muy bien, ¿vieron los 10 mandamientos ahí? No, ¿verdad? Vamos a estudiar bien despacio, con calma, porque los 10 mandamientos están aquí. Si usted se fija en el verso 5, dice: seréis como Dios. ¿Y eso a qué se refiere? Que seremos como Dios. Muy bien. ¿Cuál mandamiento prohíbe no tener otro Dios? El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quiénes iban a ser dioses? Eva iba a ser una diosa y Adán iba a ser un dios. Y eran poniéndose enfrente de Dios. Estaban rompiendo ese mandamiento. Sí, el mandamiento de no tener otro Dios. En el verso 6 vemos que era codiciable para comer. Se refiere al mandamiento de no codiciarás. ¿Se recuerdan? No codicies. Y Eva codició el fruto. Tomó de su fruto y comió. Al Dios haberle mandado que no tomara del fruto, lo tomó y comió. ¿Qué hizo? Robó. Se fue y se robó el fruto que no era permitido agarrar. Por eso esto va con el mandamiento de no robarás. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando desobedecen a Dios, aparte de que están codiciando, queriéndose hacer como dioses, queriendo estar robando, también lo que está pasando es que están deshonrando a su padre.
¿Y cuál es un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que los días te sean alargados en la tierra? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva desobedecieron? Entró la muerte y sus días fueron solo 930 años de Adán, por lo cual no completó el milenio, por lo cual no pudo tomar del fruto de la vida. Tomaremos del fruto de la vida en el milenio, cuando seamos salvos y Dios restablezca todas las cosas. Pero por el momento ha sido escondido y ha sido quitado que el hombre no debe tomar del fruto de la vida, porque puede vivir eternamente. Cada vez que usted come la fruta, dice que se aumentan 1000 años, según la Biblia. Entonces, Dios dará ese fruto y las naciones comerán del fruto para sanidad de las naciones, como dice Isaías. Ahora, siguiendo con los mandamientos, no le obedecieron a todo, y todo esto habla acerca de la mentira, porque la mitad era verdad y la mitad era mentira. Eso marca el mandamiento de no dar falso testimonio, y esta vez estaban dando mal testimonio de Dios. ¿Sí? La serpiente estaba usando un lenguaje que era bíblico, pero a la vez metía la mentira, en lo cual engañaba al hombre, a la mujer. Y así es como ha estado por siglos, engañando a los hombres. Pero todo esto es, al no ser verdad 100%, esto es mentira. Es falso testimonio de Dios, que lo que había dicho. ¿Verdad? Ahora, hablando en vano de Dios, esta palabra, cuando hablas en vano, es decir, cosas vanas, es cosas que no sirven, cosas que tú estás hablando como Dios, que Dios dijo esto, que Dios es esto, pero en realidad estás hablando vanidad, lo que tú crees que Dios es y no lo es. Algo que es en vano que estés diciendo esas cosas, cuando en realidad nuestro Dios no se debe de mencionar en vano. Cuando nosotros hablamos de Yeshua, de Yud-He-Vah-He, damos un estudio acerca de lo que estamos estudiando, acerca del nombre, acerca de Yeshua, respetando, no solamente hablando por hablar, sino dando una enseñanza acerca de lo que estamos conversando. En el judaísmo es muy respetado el nombre de Dios, que hasta ni lo pronuncian, no lo quieren pronunciar, que dicen los escritos rabínicos que solamente lo pronunciaba el sumo sacerdote cuando entraba en Yom Kippur, en la cortina, después de la cortina, pronunciaba el nombre de Dios. Pero eso no es lo que Dios quería. Dios en toda la Biblia nos dice que proclamen su nombre en toda la tierra, que miren a Adonai, que lo miren, que lo exalten su nombre. Dios quiere que hablemos su nombre, pero no en vano, sino en verdad. Muy bien. La palabra estaba adulterada. Al entablar una conversación con la serpiente, Eva adulteró, y Adán, después de ser convencido por su esposa, adulteró. En el momento que la serpiente convence a Eva, come ella del fruto, y ella convence a Adán. O sea, aquí vemos a Java convirtiéndose como si fuera la serpiente en este caso. ¿Sí? Adán automáticamente le pasó todo esto a sus descendientes, todo este veneno de la serpiente al comer del fruto prohibido, que es lo que no debía de haber sido. Ahora el enemigo dice, no morirán, y a comer del fruto inmediatamente mueren espiritualmente y físicamente también morirán. Entonces, esto habla del mandamiento de no matarás. Se mataron a sí mismos cuando comieron de este fruto. Se les dijo que iban a morir si comían de este fruto, y así lo hicieron. Entonces, por eso es que mueren físicamente los humanos. Ahora, esto es cuando se cubren de hojas de higuera. Vieron que estaban desnudos, reconociendo que habían pecado, y se cubrieron su vergüenza.
Antes de eso no sabían que estaban en pecado. Hasta que probaron la fruta, ahora sí sabían que había un pecado, había una desobediencia. Pero como acabamos de ver, no era solamente una desobediencia, no solamente codició Eva, sino que rompió todos los mandamientos que dio en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, los corrompió. Hay otro mandamiento más en los 10 mandamientos. Ahora, cuando descubren que están desnudos, que habían pecado, se cubrieron su vergüenza creándose unas higueras y tapando su pecado, que eso iba a hacer tapar su vergüenza. Pero en realidad eso es lo que pasa cuando tienes una religión. Cuando tienes una religión, tú haces cosas para ganarte el favor de Dios. Tú obras para ganarte el favor de Dios, y eso es solamente una hoja de higuera. Estás te estás tapando tus pecados por medio de tus obras, por lo cual no es la forma que Dios quiere. Esto inmediatamente lo hicieron Adán y Eva, taparse su pecado como si estuvieran bien, que no había ningún problema. Pero recuerden que el pecado requiere un sacrificio. Dios cambió sus ropas por el verdadero forma de tener una relación con Él. A través del sacrificio del Cordero, con la sangre perdonaba el pecado. Y Dios visitaba constantemente. ¿En qué día creen que Dios visitaba a Adán? Precisamente el Shabbat. En el Shabbat Dios se paseaba en el huerto, iba caminando y venía a ver a Adán y Eva cómo estaban. Por supuesto que Dios ya sabía todo, pero nos hace saber en la Biblia para que podamos entender por qué existe el mal, el bien y el mal. Entonces Dios visitaba a Adán, y a Eva los Shabbats. Y este Shabbat ellos estaban escondiendo del pecado que habían cometido. Y entonces Dios les pregunta, ¿quién les enseñó que tenían pecado o comieron del fruto? Y empezaron a echarse la culpa. No, la mujer que me diste, ella me convenció. Y la mujer, no, la serpiente. ¿Sí? Todos echaron la culpa. Pero Dios venía a visitar a Adán y Eva. En ese tiempo, a los discípulos de Yeshua se les dice la novia del Mesías. En el tiempo del Génesis, Adán y Eva eran la novia de Dios. ¿Sí? Entonces el Señor venía el Shabbat a visitar a su novia y ya estaban en pecado. Muy bien. Esto nos enseña que los 10 mandamientos, aunque no estaban escritos, siempre han estado desde el principio. No solo en Adán y Eva, sino en toda la Biblia empieza a enseñar. En el libro de Reyes no aparecen los mandamientos, pero ahí se ve la transgresión de cada uno de los mandamientos. Entonces, siempre han existido. El problema es que ahora con el pecado de Adán no podemos cumplirlos, porque siempre fallamos de una u otra manera. O yo observo Shabbat, y no me enojo con mi hermano, o me enojo ese día con la familia y observo el Shabbat, y es algo que se te vuelve carga pesada y que no la vas a poder llevar. Por eso es que siempre se clamaba a un Mesías, a un Salvador que nos pudiera librar de la maldición de la Torá, porque si no hacías esto, morías a esto. Si no guardabas el Shabbat, te mataban. Entonces, cada pecado que se cometía era un mandamiento de matar a la persona. Si adulterabas, si robabas, si mentías. Entonces todo eso, la maldición de la Torá, nos afectaba a todos. Cada vez que cometíamos un pecado. Y muchas veces por eso es que clamaban a un Salvador. Clamamos a un Salvador. Llega ese Salvador. Muchos lo reconocen, otros no. ¿Y nos libra de qué? ¿Qué se lleva Él? Él se lleva todas las maldiciones. Si tú no guardas Shabbat, te mataban. Se la llevó Él. Si tú mentías, se lo lleva. Todo eso se lo fue llevando. Las enfermedades, vengan para acá. Los problemas, la codicia, vengan para acá. Yo la cargo en la cruz.
Él se dio a sí mismo, se hizo maldición por bendición para nosotros. Ahora, eso es muy diferente a otros dioses que andan por ahí que no tienen nada que ver con Dios de los ejércitos. ¿Ok? Ahora, ya que vimos los 10 mandamientos en Génesis 3, vamos a ver unas genealogías, pero que nos dan alguna información acerca de las generaciones, de las personas que están ahí, y nos dan algunos mensajes. Aquí tengo la genealogía de Esaú, que está en Génesis 4. El primero que se encuentra en esa genealogía es Caín, y es poseedor de la lanza o del gobierno. Él fue llevado a Not. Not en hebreo al español significa al exilio. Después él tuvo un hijo que llamó Enoch. Enoch sabemos que es para decir maestro o enseñar. Irad, Enoch tuvo a Irad, y Irad, su nombre significa fugitivo. Meuahel, él significa herido de Dios. Metusael, hombre de Dios. Lamec, lamentación o desamparado. Ahora Lamec se casó con Ada y le puso su nombre Adornada. Y con Sila, sombra. Jabal significa moviéndose en el agua. Jubal es el mismo flujo del agua. Tubal Caín, este es el mismo nombre de Caín, pero ahora tiene Tubal, dice brotando de la lanza. Y casó con Naama, que significa agradable. Oye, muy bien. Entonces, así que en este mensaje lo que podemos poder entender de los nombres de los descendencia de Caín, se dice el poseedor de la lanza en exilio, enseñando y fugitivo, herido de Dios, hombre de Dios, desamparado, adornada y moviéndose en el agua, el flujo, la sombra, brotando de la lanza, era un Naama agradable. ¿Agradable qué? Bueno, más o menos te da una figura del que iba a sufrir por estos pecados, pero no es 100% lo que estamos hablando. Entonces aparece otra genealogía. Pero primero para nada quiero aclarar una parte de la palabra Adam. Usted sabe que la palabra Adam es una palabra hebrea que compone varios significados. Por ejemplo, si decimos solamente Dam, estamos diciendo sangre. Si decimos Adamá, le agregamos A, diríamos tierra. Y si le ponemos una N en lugar de M y le ponemos una O, diría Adón, el Señor. Y si le ponemos Edom, sería rojo. Y si le ponemos Damán, son gotas de sangre. Y Adam, hombre. ¿Ven cómo viene una palabra hebrea? Varios significados. Depende cómo la escriban. Por eso cuando lees Génesis, estás leyendo Génesis 1 y dice, y Adam, from the Adama, de Adam. O sea, que vienes leyendo Adam, Adama, Edom, hombre, Señor, gotas de sangre, sangre. ¿Sí? Adam, Adama, Adam. Adam, el hombre, Adama de la tierra, Dam, sangre. ¿Sí? Un alma viviente. Y así sucesivamente. Bueno, ese es Vamos a ver la genealogía de Adán. Génesis 5. En Adán significa, pues ya vimos, hombre, tierra, humanidad. Porque es para decir al primer hombre. Set. Dios, aquí no ponemos la generación de Caín, aquí estamos poniendo la generación de Adán. Tuvo a Abel, pero no está aquí porque él murió temprano y no tuvo descendencia. Vamos a poner al Set, que sí tuvo descendencia. Set significa puesto o concedido. Hijo de Set es Enosh, y
se refiere a que el hombre es débil, frágil o mortal. Canaán o Canaán, como lo conocemos, es sufriendo o dolorido. Mahalalel, que viene de la raíz Halel, que significa alabanza, y él al final para decir Dios. Entonces se traduce el bendito Dios. Muy bien. Yared, que viene de la raíz hebrea Yarad, que está en su Biblia español Jared, que significa descender o bajar. Luego tenemos Enoc otra vez. Este no es Enoc hijo de Caín, este es Enoc hijo de Adán. Este es otro Enoc. Este no fue el que fue llevado al cielo, no el otro, que lo escondió Dios. Enoc, cuya raíz es Hanag, que significa enseñar. De ahí viene la palabra Hanukkah, Hanag, enseñar, dedicación, dedicado. ¿Ok? Matusalén, Enoc tuvo a Matusalén, y Metusalej, que viene de dos raíces hebreas, Mot, que es para decir muerte, y Sheliach, que significa enviar. Su muerte traerá. Y Lamec, hijo de Matusalén, significa lamentación. Ahora, de Lamec vino Noé. Y Noé se deriva de Nahum, que significa traer consuelo o alivio o confortar, descansar. Entonces, si ponemos todos los nombres juntos en una sentencia de lo que significan, encontramos este mensaje escrito en Génesis 5. El hombre está puesto para ser mortal, sufriendo, pero el bendito Dios bajará enseñando que con su muerte traerá a los desamparados alivio y descanso. ¿De quién está hablando? Génesis 5 en la genealogía de Adán, el Evangelio en Génesis 5. Está hablando de que el bendito Dios vendrá abajo enseñando que con su muerte traerá a los desamparados alivio. ¿A qué vino Yeshua? A traer libertad a los cautivos, a traer sanidad a los desamparados, a dar consuelo, a dar descanso. Porque el hombre es puesto para ser mortal y sufrir en esta tierra. Pero el bendito Dios baja y con su muerte nos trae descanso. Así que entren en el descanso del Señor. Porque quien puso este mensaje aquí no fueron los judíos, porque muchos judíos no creen en Jesús, no creen que haya venido, no creen que Él iba a morir, no creen que Él traería alivio con su muerte. Ellos nunca se imaginaron de un Mesías que iba a morir, simplemente se imaginaron un Mesías que iba a conquistar, destruir Roma o cualquier otro enemigo que existiera, y eso es lo que tenían en su mente, que el Mesías iba a venir a destruir y a conquistar el mundo. Bueno, sí, eso lo va a hacer al final, porque ahora el que está conquistando es nuestros corazones y nuestras mentes. Ahora no trae la paz mundial que va a traer derrocando a todos los gobiernos, sino que ha traído la paz interior, la paz interna de cada uno, hermanos. Pero en esto, el mensaje que está puesto aquí, cualquier judío, cualquier persona que sepa hebreo, puede traducir los nombres y encontrar el mismo mensaje. Muy bien. Por lo cual, eso no lo puso ningún rabino, ningún judío. Bueno, lo escribió Moisés, pero el mensaje vino de arriba, de los cielos, porque Dios sabe las cosas desde el principio. ¿Ok? Impresionante, ¿verdad? Muy bien. La palabra Bereshit en hebreo, para el principio, está compuesta también de varias palabras. Es decir, Génesis 1:1, en la primera palabra, así como vimos Adán, significa varias cosas, depende cómo lo escriba. Así la palabra Bereshit en hebreo, para el principio, tiene varias palabras. Y por ejemplo, si yo pongo la Bet con la Resh, dice Bar. ¿Y qué es Bar? ¿Sabe de qué Bar Mitzvah? Hijo del mandamiento. Pues Bar es hijo. Sí, muchas veces la letra Aleph siempre ha denotado ser el líder o atribuirlo a Dios. ¿Okay? Rosh, la Resh es para decir cabeza. Aquí está escrito Resh. ¿Sí ven?
la Resh, la Aleph y la Shin. Está escrito Resh. Entonces, eso es cabeza. La palabra Shit no es muy común, pero le encontramos en los diccionarios que se refiere a espinas. ¿Sí? Y también Shi. Shi se refiere a un regalo. Y por supuesto al final encontramos la Taf, que normalmente es una marca o un pacto. En el paleohebreo es como una cruz. ¿Ok? Pero entonces si ponemos todo esto en orden y ponemos solamente lo que dicen las palabras traducidas, entenderíamos que este mensaje, el Hijo de Dios en la cabeza, pusieron espinas, es el regalo y esa es mi marca, pacto. ¿Quién puso eso ahí? Dios puso ese mensaje en la primera palabra de la Biblia. Ni siquiera empezó como debería empezar el abecedario, con Aleph. No, empezó con la Bet. ¿Por qué empezaría con la Bet? ¿Por qué no empezó con Aleph y es el primero que aparece en el abecedario hebreo? La razón es, hay muchas razones, pero la Bet siempre significa una casa. Es una casa Bet. Entonces Dios va a hablar de la casa, de este lugar, de este mundo que tenemos alrededor nuestro. Va a hablar de la casa. ¿Pero la casa de quién? Ok. Si vamos a la primera letra de la Biblia, usted tiene la Bet. ¿Cuál es la última palabra que se encuentra en toda la Biblia? En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. ¿Cuál es la última palabra? Dice amén. ¿En qué termina amén? ¿Qué termina la letra? En una N. Si usted junta la letra B con la letra N, tiene una palabra que dice ven. Y ven es para decir hijo también. Se dice va, se dice ven, Benjamín, ven Elohim, hijos de Dios, Bené Israel, hijos de Israel. Ben es para decir hijo. Entonces toda la Biblia está hablando del la Bab y de la Nun, del Ben, del hijo. Toda la Biblia está hablando acerca del Hijo de Dios, ¿ok? Y lo vemos desde el principio. Muy bien. Aquí puse la referencia, cómo no son tan comunes. La Aleph es líder, ¿y cuál es el más grande líder? Dios. Sustantivo masculino Shahid, que es una palabra colectiva que denota algún tipo de arbustos espinosos. En Avarim Publications pueden encontrar estas traducciones. Shi no es muy común, pero su significado es regalo. Así que pueden encontrar esto en los diccionarios. Ahora, quiero ver esto mismo, pero en el paleohebreo. O sea, este es el hebreo moderno. Ahora lo vamos a ver en el hebreo antiguo, en el paleohebreo, si se le puede decir así. Ven cómo la Aleph representa una cabeza del toro, como fuerza, líder. Ven cómo la Bet es una casa, ¿sí? Y así sucesivamente. Todos tienen un significado. Todos tienen. Vean la Taf. La Taf es una cruz, que es una marca, señal, pacto. Esto está en el diccionario en Israel, o sea, no es inventado. Eso está ahí. Usted lo puede investigar, usted lo puede ver, usted lo puede interpretar, porque está en todo Israel, habla de esto. Ahora vamos a usar la misma palabra Bereshit, pero buscando el significado para el hebreo más antiguo. Aquí vemos el moderno hebreo y acá vemos el paleohebreo. ¿Sí? Muy bien. Porque cada letra significa algo en el diccionario. Veamos lo que les vengo diciendo desde el principio. Bueno, vamos a ver Bereshit. Bereshit. Tenemos la Bab, que significa casa. Tenemos la Rosh, que significa cabeza. Tenemos la Aleph, que significa Dios. Tenemos la Shin, que significa destruir. Y tenemos la Yod, que significa mano o brazo. Y tenemos la Tav, que significa una marca, un pacto, una cruz. Y leemos toda la interpretación. Cuando ponemos Bet y Rosh juntas, podemos obtener Bar.
por lo cual tenemos el Hijo. ¿El Hijo de quién? Aquí mismo dice en la Aleph, el Hijo de Dios que destruirá su mano en la cruz. Eso es lo que significa Bereshit en paleohebreo. El Hijo de Dios será destruido su mano en la cruz. ¿Por qué causa? Por el pacto, por el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah. Por eso es que fue destruida las manos de nuestro Mesías. ¿Sí? Amén, hermanos. Todos estos mensajes nos lleva a lo que dice Isaías 47:10. Yo conozco el final, yo les hago saber el final desde el principio. Isaías 47:10. También recordamos lo de 2 de Pedro 3:6, que un día es como 1000 años. O sea que para Dios, no para nosotros es un día, son 24 horas, pero para Dios un día de Él es como 1000 años de nosotros. O sea que Él es un día, para nosotros son 1000 años. Entonces eso también va de acuerdo en el Salmo 94, cuando David está hablando de que Dios, si para ti los años son como 1000, un día es como 1000 años, ahí mismo lo referencia en Salmos. Pero en Eclesiastés también tenemos una regla que nos habla de cómo interpretar la Biblia correctamente y de cómo ver las cosas en el principio y hasta el final. Es decir, en Bereshit, en Génesis, está todo Apocalipsis. Apocalipsis está en el principio, Génesis está en Apocalipsis también. Así que todo hace sentido cuando entendremos estas reglas. Pero para Dios un día es como 1000 años. Y eso lo vamos a ver en este gráfico que voy a tratar de explicar. No me ocupo todo porque es bastante lo que tengo que enseñarles, pero voy a tratar de hacerlo bien. Muy bien. ¿Se recuerdan que en Génesis 1 está la creación del mundo, verdad? Entonces, cada día hay un día, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7, séptimo día. Cada día lo vamos a representar por 1000 años de periodos nuestros. La Tierra tiene alrededor de 6000 años, va a cumplir 66,000 años. ¿Sí? La Tierra es joven. Se ha hecho vieja no porque esté vieja en edad, sino por los contaminantes que hemos derramado en ella. Pero la Tierra es joven, de acuerdo a las genealogías. Se recuerdan que decía, Adán vivió tantos años y luego su hijo tantos años y así. Y han venido haciendo los cálculos de todos los que han nacido y les ha dado el año 5783 hasta el día de hoy. En Israel ese es el año que llevan. Allá no hay 2023, allá hay 5783, es el año que ellos han estipulado. Puede ser más o puede ser menos, pero está cerca de los 6000 años. Entonces, yo puse esta tabla y en el principio van a ver las 7 palabras de la creación en el libro de Génesis, por donde dice Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que dice este mensaje. Son 7 palabras hebreas. De esas 7 palabras hebreas vamos a escoger un día para cada una. El día 1, el día 2, el día 3, el día 4. Y cada día va a representar 1000 años de historia bíblica. Porque la Biblia nos enseña el principio, el final desde el principio. Muy bien, el día 1 sería día 1, el año 0, hasta 1000 años. ¿Estamos bien? Ese es el día 1. Pero ¿qué pasó en el día 1? En la creación. Bueno, Dios creó la luz, el día y la noche y la separó. Eso fue lo primero que creó. Muy bien. En esos, Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Yeshua mismo apareció, Dios mismo se dio
se hizo visible en la luz. Muy bien. Y separó el día y la noche. Podemos ver en esto, para el año 500 más o menos, nace Enoch en esta temporada. ¿Sí? Los días en la Biblia empiezan en el atardecer y terminan en el otro atardecer, porque dice Dios, y fue el día primero, la noche y luego la mañana, la tarde y luego la mañana. O sea que para Dios la Biblia entiende que empieza en la tarde, a las 6 de la tarde más o menos, que se oscurece, depende de dónde esté, y terminan por la mañana, antes de que sean las 6 de la tarde de ese día. Eso se comprende un día. ¿Por qué le digo esto? Porque en la profecía también tienen que poner en cuenta lo que sucede en el principio del milenio y al final, porque son cosas que suceden en el principio. ¿Cómo estaba? Tinieblas, daba la oscuridad, iba a ser la tarde, la noche, pero en la mañana ¿qué? Hubo luz, ¿sí? Se separan la noche y el día. Eso pasa en el primer día. Ahora, no estoy diciendo que se tardó 1000 años en que sucediera esto, no. Quiero que sepa que Dios está poniendo la historia de la Biblia, cuadrándola en cuadros de 1000 años. No que el día 1 fue un día 1, así es. Pero en la Biblia proféticamente, el día 1 habla de eventos en los 1000 años. ¿Cómo le voy a seguir comprobando esto? Tal vez no me crea ahorita, vamos a ver los siguientes días. Cómo es que están intrincados el final desde el principio. La palabra bará, la bará es para crear. Entonces la segunda palabra hebrea, crear, creando. Y entonces lo ponemos en nuestra tabla el día 2, desde el año 1000 hasta el año 2000, que sería el segundo día. Pero ¿qué pasó en el segundo día? ¿Se recuerdan? Se separan las aguas de las aguas, ¿verdad? Cuando estaba Dios creando todo eso. Del año 1000 al año 1600, 1500, por ahí pongámosle, pasó algo interesante en el año 2000. Entre el año 1000 y el 2000 entonces, estamos en esa época. Dios había separado las aguas de las aguas y había salido lo seco. Pero en el año 2000, en el año 1500 aproximadamente, vino el diluvio que nos habla acerca del arca de Noé. En estas fechas, más o menos, diluvio universal. Entonces, como se separan las aguas, fíjese bien, cuando Dios separa las aguas se llaman Mahim, pero cuando dice que desaparecen los cielos se llama Shamaim. O sea, separa las aguas de las aguas. Esta se llama Mahim y esta Shamaim. Eran agua las dos, no eran diferentes. El cielo era agua y el mar era agua. Por eso es Mahim y Shamaim. ¿Qué más pasa en esos días? Dios separa las aguas de las aguas. Y entonces, en 2 de Pedro dice que Dios no perdonó a los que se inundaron en el diluvio universal. Pero una manera más profética para que vean ustedes esto, el día 1 se refiere también a la fiesta de Dios, la Pascua, Pesach. ¿Qué pasa en Pesach? El cordero es sacrificado. A Adán se le enseña a sacrificar corderos el primer día. Ya Noé practicaba ese sacrificio. Eso es en el primer día, que era un Pesach. Ahora, en el día 2 se separan las aguas y se refiere a la fiesta de panes sin levadura. ¿Qué había en los tiempos de Noé? Todo el mundo pensando en violencia, todos matándose unos con otros. Pero esos eran pan con levadura. Pero había unos panes sin levadura como Noé que se habían apartado de todo eso. Dios separó el pan de levadura, inundó todo lo demás y sacó de Noé a todos los descendientes. Vamos al día 3. Eso sería el 2000 hasta el 3000. ¿Qué hizo Dios en este día? Bueno,
Esta palabra que tenemos aquí es una palabra muy interesante porque se refiere a Elohim. Entonces, Bereshit bara Elohim. Elohim habla de Eloha, de Dios, pero en plural. ¿Y qué pasó en el año 3000? Entre el 2000 y el 3000. Más o menos alrededor del 2000 años, 2500, ¿sí? Fue entregada la Torah a Moisés, a los de Israel. Dios se manifestó y descendió al monte Sinaí y les da la Torah en el desierto aproximadamente en el año 2500. ¿Sí? Entonces, esto nos habla de que en este día la tierra apareció, los frutos fueron dados, vegetales, verduras, todo lo de la tierra fueron creados. Abraham salió de esto, dio frutos para Dios y de ahí salió Israel. ¿Ok? Recibieron la Torá. Todo esto habla acerca de los frutos y de la tierra que apareció y de que Dios está haciendo con su pueblo, se está manifestando en Dios en el monte Sinaí. Muy bien. En el día 4, que viene siendo 3000 hasta el 4000, aquí dice que David nace al principio de este milenio. O sea que en el año 3000 aproximadamente, por esa época, el reino de David se estableció. Pero ¿qué pasa al final del año 4000? Ahora, cuando nace David, dicen que nace en un Shavuot y muere en un Shavuot, en una fiesta de Pentecostés, una fiesta celebrada por Israel. Muy bien, pero quien nace al final de este periodo de los años, en el año 4000, es Yeshua, quien nace. Muy bien. Esto se refiere cuando Dios creó la lumbrera y a la luna y al sol, a la mayor y a la menor, a David y a Yeshua. Porque Yeshua iba a ser descendiente de David, pero iba a ocupar el trono de David también. Iba a ser el heredero elegido para ocupar el reino de David, que sería en este caso en el milenio. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el 4000 hasta el 5000? Día 5. Mesías empieza su ministerio y más o menos 4030 es crucificado. Pero nace la iglesia, los judíos mesiánicos que empiezan a predicar la salvación a través del Mesías y el Ruach HaKodesh los empieza a levantar. Ellos utilizan, en este día se crearon los peces y las aves de los cielos, todo lo que hay en el mar. ¿Sí? Los judíos mesiánicos al principio de que Yeshua fue predicado usaban el pescado como una forma de identificarse que eran creyentes en el Mesías. Ponían eso en la tierra, ponían la mitad de un pescado y la otra persona que venía tenía que poner la otra mitad para formar el pescado y saber que era un creyente sin tener que hablar, porque los estaban haciendo perseguidos por los romanos en ese tiempo. Entonces de esa manera sabían que eran creyentes. Así los primeros judíos fueron evangelizando y crecieron bastante en número y se multiplicaron, así como los peces en el día 4. Por eso empieza al final del año 5000. Es un tiempo muy oscuro donde hay mucha ignorancia y muchas enfermedades y entran en una edad oscura. Ahora, pero el día 6 del 5000 hasta el 6000, cuando vemos el día 4, estábamos viendo que la palabra et tiene un significado más profundo, porque el significado de et no se encuentra en ningún diccionario. Usted no va a encontrar qué significa et. Estoy hablando de Bereshit, bara, Elohim, et.
¿Qué significa et? Pues simplemente es un objeto directo que señala la siguiente frase, que es Hachamayim. Pero el alfabeto hebreo está compuesto de 22 palabras hebreas. La primera letra es una Aleph y la última es una Tav. ¿Sí la ve? Aleph, Tav. Entonces cuando tú dices Aleph, Tav, estás componiendo todo el abecedario hebreo. Yeshua lo dijo, y Dios lo ha dicho. Lo dijo en griego, porque está traducido en griego al español. Dice, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué es eso? El alfa es la primera letra del abecedario griego y el omega es la última letra del abecedario griego. Por eso dice, yo soy el alfa, el omega. Pero aquí estamos viendo que dice que et es el abecedario hebreo, es una Aleph y Tav. Yo soy el Aleph y la Tav. O el mismo, todo el abecedario, todo lo hebreo en él. Yo soy el Aleph y el Tav, el primero y el último, la primera letra del abecedario, la última letra del abecedario. Todo lo que compone la Biblia es él. Entonces, Yeshua dijo esto. Yo soy el primero, yo soy el final. Yo soy el Aleph y el Tav. Lo dijo en griego, en el traducido al español. Yo soy el alfa y el omega. Muy bien, también Dios lo dice en Isaías. Yo soy el alfa y el omega, porque han sido traducidos de la Septuaginta, donde es una traducción griega. Por eso tenemos eso. Pero podemos encontrar et. Además, si usted va al palhebreo y pone las dos letras juntas, ¿qué significa? Dios en la cruz. Porque tenemos la Aleph, que es Dios, Tav, que es la cruz, el pacto. Entonces estamos diciendo Dios en la cruz. Por lo cual es toda una imagen completa de Yeshua, que no tiene traducción, pero que está allí en el principio de Bereshit. Muy bien, estábamos en que se crearon los cielos en Hachamayim y los peces del mar. Pero luego viene la palabra Be'et. Por eso me regresé a decirles acerca de Et, porque aquí viene otra vez Bet. Ahora tiene una Bab. La Bab es solamente para significar que es una I. I, Et, y luego dice lo que es el Haaretz, el directo. ¿Ok? Y Et, y la tierra. Es lo que se le traducía. Be'et. Pero ¿qué pasa en Be'et? Como Dios está, dice, acá dijo Et. Yo soy el principio y el final. ¿Verdad? Yo soy el Aleph y el Tav. Y el Aleph y el Tav. Otra vez dice. Como está diciendo dos veces, ¿qué significa en este año, en este día? Dios dice que en este día, y en el día 6, Dios creó a Adán y les dio un mandamiento: multiplíquese, llenen la tierra, y el pueblo aumentó exponencialmente en estos años, transformando todo el mundo. Por eso, del año 5000 a 6000, ¿qué año les dije que estábamos? 5783. Estamos en este periodo, en el cuadro profético, porque estamos entre el 5000 y el 6000. Pero como dijo Be'et, ¿qué va a pasar al final de los 6000 años? Estamos entrando casi al final de los 6000 años. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando la segunda venida de Yeshua. Sí, porque sus entradas a este mundo han sido desde el principio, Oseas 6:2. ¿Por qué en el año 6? Porque viene el séptimo día, que sería el séptimo milenio, donde Dios gobernaría la tierra en Jerusalén y se establecería un reino por 1000 años en la tierra. Por lo cual, estamos en esta época de que el Señor ya viene, que está a punto de llegar, y cuadra con la creación del hombre, que fue creado a imagen de Dios, pero que pecó. Ahora va a volver a ser resucitado, creado nuevamente a la imagen de Dios, como debía de haber sido en este final milenio. ¿De acuerdo?
También es importante que fueron creadas las bestias en este día, todos los animales de la tierra. Fíjense, los animales, los peces y las aves fueron creados el día 4, pero el día sexto fueron creadas las bestias. Si usted va a la Biblia, y usted va a ver muchas referencias a las bestias que son naciones. Las naciones, la bestia que es el leopardo, la bestia del cabrito, la bestia del cordero, la bestia del dragón, bestias, porque en ese día se va a dar la revelación de quiénes son estas bestias y que las naciones son bestias, depende de la nación en la que estén, son nombradas como bestias para dar entendimiento al hombre de las profecías bíblicas. Ahora, está a punto de venir la segunda venida del Yeshua. El libro se ha abierto para poder entender todo esto. Estamos en el día 6, vamos a llegar a él y entonces se establece el reino milenial, guardando Torah con Yeshua, descansando de nuestras obras en Mesías. Ahorita es tiempo de trabajar en el Señor. Después ya no tienen que tener nada. Ya pasaremos al descanso milenial con Yeshua. Y ahí sí se va a guardar Torah. Ahorita no se ha guardado Torah. Estamos por la gracia. Ni los judíos han podido guardarla, ni nadie la guarda, ni los judíos mesiánicos, ni nadie. Pero entonces, ¿qué guardamos? ¿Qué hacemos? Tenemos que vivir en un periodo de gracia en donde el perdón tiene que triunfar, el amor tiene que sobresalir, el amor por las almas, por los demás, por uno mismo. Estamos en la gracia en la cual podemos aprender qué es Torah y empezar a practicar, no que tengas que hacerlo, no lo tienes que hacer, pero si lo haces, dice la Biblia, que te va bien en esta tierra. ¿Qué dijimos al principio? El hombre está destinado para ser mortal y sufrir. Entre menos Torah usted obedece, más sufre en este planeta. Entre más Torah usted hace, le va bien. Pero no es por motivo de salvación. La salvación nos la dio Yeshua. Entonces, la Torah es para hacer el bien en este mundo y nos vaya bien. Pero en el milenio no será así. En el milenio sí se va a guardar Torah. En el milenio está escrito que tendrán que venir a celebrar la fiesta de Sukkot. Y las naciones que no vengan a celebrar la fiesta de Sukkot con Mesías en el milenio, no les lloverá en su campo por todo el año. Si el otro año no viene, no va a llover. Así que nos habla de un milenio donde los animales ahora comen pasto, no son salvajes. Nos habla donde todavía las naciones van a existir, van a sobrevivir personas a todo lo que Dios va a traer a esta tierra. Pero en esa época las regirá las naciones con vara de hierro. ¿Qué es una vara? La vara es la que usan los pastores. Los pastores traen un palo. ¿Para qué lo traen? Para dirigir a sus ovejas que se vayan por el camino correcto. La vara que trae Yeshua es una vara de fierro, pero si se van para un lado, los arremanga. ¿Por qué? Porque Él es el fuerte, el Dios de los ejércitos, y ya no debe de estar en ignorancia de la Torah. Ahora todos conocerán la Torah, todos lo sabrán. ¿Cuáles son los beneficios? Que ahora cuando pidas algo, inmediatamente te será hecho. No habrá dinero, no necesitará dinero. Necesitará compartir con los demás. Todos compartiremos todo. Entonces, la fiesta de Sukkot, tabernáculos. He aquí que Dios dice en el Apocalipsis, he aquí que yo vengo y habito en medio de ellos y hago una azúcar. Habitar es la palabra para Sukkot. Sukkot en medio de ellos. Aquí estará nuestro Dios gobernando por 1000 años. Y así es como está el plano de los 7 días, como el Shabbat fue instituido en la creación de Adonai. No después en los 10 mandamientos, eso lo vuelvo yo a poner, pero desde el principio se ha puesto que hay que descansar el día de Shabbat, el día sábado. Entonces, Yeshua no cambió la obediencia al sábado, porque él mismo venía a la sinagoga cada sábado a predicar y enseñar. Y él también, cuando era joven, tuvo que haber estudiado hebreo, tuvo que haberlo hecho porque después que vino a ministrar, leyó el libro de Isaías en hebreo a la congregación en la sinagoga. Así que
recuerden el día del Shabbat, recuerden todo lo que les acabo de mencionar, porque este es un futuro profético que Dios ha revelado desde el principio, ha estado ahí, pero hasta ahora se nos ha dado a conocer, y por eso es que lo traemos a ustedes y que todos compartamos estas verdades de la Torah, de la Biblia. Ok, ahora voy a pasar a otro tema. Y lo que hay interesante en el libro de Génesis, cuando Dios creó a los peces del mar, también dice en Génesis 1:21, y Dios creó los grandes monstruos marinos. Después venimos y vemos Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Interesante, ¿no? En Job 41 se nos habla de que sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua. Pues la verdad no, porque ese animal era súper grande, súper fuerte, las escamas eran de acero. Usted le pone una espada, dice Job, y es como un palillo de dientes, o sea, no le hace nada, o sea, no le tiene temor a nada. Es un animal. Ahora, ¿lo está diciendo que existe un animal literalmente o es proféticamente? O espiritualmente, como llamamos. En este momento, en este versículo, por eso lo escogí, es literal, no es espiritual. En otras partes de la Biblia vamos a encontrar las bestias que les comenté hace rato, que están en un sentido espiritual y les da la explicación. Y el que entendió, entendió, y el que no, no. Pero da la explicación del animal. Aquí está haciendo una explicación literal, porque Dios creó. No está hablando Dios, aquí está hablando con Job, cosas de la realidad, cosas que él creó en esta realidad. Le está hablando de los abismos, del viento, le está hablando de cómo él creó los cimientos, cómo hizo todo lo que está establecido, incluido cómo le pregunta acerca del Leviatán, porque el Leviatán es un estilo dragón, grandísimo, que todo en el mundo antiguo lo conocían y tenían temor de él, pero vivía en las aguas. Dios dice que lo ha metido hasta abajo del fondo del mar. No hemos podido llegar hasta el fondo del mar, solamente se ha podido comprobar el 20% de lo que es el mar, pero hay todavía un 80% hacia abajo que no conocemos. Ya hemos visto algunos animales en la profundidad últimamente, donde está todo oscuro, y hay especímenes que son muy grandes. Hay todo tipo de cangrejos, peces y grandes animales, pero nada es comparado al que está ahí abajo en el fondo del mar. Pues hasta allí lo ha aventado el Señor hasta el tiempo del fin, porque una vez más va a ser levantado. ¿Ok? Entonces Dios está hablando de un animal literal. No está hablando de... Ahora se nos hace extraño porque no lo hemos visto. Pero hay muchas leyendas y mucho acerca de este hombre, de este nombre, de Leviatán. Okay. Vamos a ver un poco de Job 40:15. Aquí está hablando de otro animal. Y aquí habrá Behemoth. ¿Sabe? Behemoth. La palabra Behemoth es para decir grandísimo en hebreo. O sea, aquí ahora el grandísimo, Behemoth, el cual dice como a ti, hierba come como buey. Bueno, a lo mejor es un toro, ¿verdad? Dice ahora que ahora su fuerza está en sus lomos, o sea, está fuerte, y su vigor en los músculos de su vientre, está bien potente. Su cola mueve como un cedro. Ahí ya no es un toro. Algunas Biblias ahora actuales lo han traducido como un hipopótamo, pues tampoco tiene una cola del tamaño de un cedro. ¿Sabe qué es un cedro? Es un árbol grandísimo. Y su cola es como un cedro. Entonces un hipopótamo no tiene una cola como un cedro. Pero dice, resopla y lanza deslumbrantes relámpagos. Sus ojos se parecen a los rayos de la aurora. Ascuas de fuego brotan de su hocico. Chispas de lumbre salen disparadas.
lanza humo por la nariz como ella hirviéndose sobre un fuego de juncos. Con su aliento enciende los carbones. Es decir, este animal puede dar fuego, puede hacer fuego, ¿sí? Pero Behemoth es una especie de animal grande, fuerte, con una cola como de cedro, en lo cual puede ser un brontosaurios, de los que eso sí tienen una cola como del tamaño de cedro, son grandísimos y espantan. Dice que Dios los creó como a ti, como a Job, como al hombre, como al animal, lo creó el mismo día. O sea, los animales que estamos viendo en Génesis, no solo el gato, el perro, el búho, todos los animales que vemos el día de hoy, sino incluía a todos estos lagartos gigantes, todos estos llamados dinosaurios. Dinosaurios no va a existir en la Biblia porque esa fue una palabra inventada del griego que dice terrible lagarto. Y de esa palabra sale dinosaurio en el año 1800. Eso no va a encontrar en la Biblia que diga y los dinosaurios, pero va a encontrar características de estos animales, ¿ok? Que está hablando la Biblia. Muy bien. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esto es parte del fundamento de su fe. Su fe a veces no sabe cómo contestar si los dinosaurios están en la Biblia. A veces no sabe, no puede con su fe, la están tratando de quitar su fe y engañarlo. Pero esto tiene que poner fe en esto. Pues yo le digo que no tiene que poner fe, porque hay evidencias, hay estudios científicos. Yo nomás le estoy dando un poquito de lo que han descubierto, pero ellos tienen todo ahí, si quiere números, si quiere todas las cosas de que han descubierto acerca de que los hombres viviendo con los dinosaurios, de que no tienen muchos millones de años también. Todo eso lo puede encontrar ahí, por ejemplo en Génesis 1.1, es muy famoso. Ellos enseñan todo esto con datos científicos, cómo fue el diluvio, cómo son los dinosaurios, cómo dejaron de existir, por qué no. Yo solamente le estoy dando un pequeño empuje a la verdad, que la verdad están mencionados los dinosaurios en la Biblia. En el Salmo 148.7, por eso David, el que escribió el Salmo dijo, alabad al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos. Salmo 74.13, tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas. Ahora, en la actualidad, se descubren muchas especies de animales que se creían extinguidas. Encuentran un fósil primero y luego después de unos años encuentran uno vivo que anda por ahí. O sea, todavía hay especies de animales, claro, no tan grandes como en aquel tiempo. ¿Por qué razón? Porque el oxígeno no es el mismo, la vegetación no es la misma, las vitaminas y todo no es lo mismo. Acuérdense que el mundo de él, la prediluvio, es muy diferente al mundo de hoy. El mundo ahora está contaminado, no hay tanta agua como había en los cielos, hay agua. Usted puede sacar agua de los cielos, puede dar a beber a la gente con agua del cielo. Entonces, hay agua en los cielos, pero en el tiempo antes del diluvio, en la época de Noé, había bastante agua alrededor de la tierra, la cual creaba un sudor que eso regaba las plantas. Eso no necesitaba que lloviera. Por eso cuando decía Noé, vengan a construir un barco que va a haber un diluvio y que va a llover porque Dios va a destruir la tierra con una gran inundación. Pues primero no le creían, no sabían que era un diluvio y por qué iba a construir un barco en el monte. Porque no construyó el barco en un río, no construyó el barco en el mar. Lo construyó allí mismo en la montaña con los árboles de ahí. Y pues él predicando que se arrepintieran y que se vinieran y que se subieran, no hicieron caso, vino el diluvio y se los llevó a todos. Muy bien, ahora, cuando vayamos a la parashá de Noé, vamos a descubrir más acerca de esto y de otras cosas que están en la Biblia. ¿Por qué es necesario hablar de esto?
porque, porque en estos tiempos son tiempos peligrosos y cualquier persona en las mismas escuelas están educando a nuestros hijos a que los dinosaurios vivieron millones de años. Millones de años. Y si fuera millones de años no habría ningún hueso. Porque el hueso se va deshaciendo con el tiempo. Se va haciendo polvo. Porque polvo somos y polvo se vuelven a hacer. Pero si fueran millones de años no sería eso. Ahora, de los huesos de dinosaurios que se acabaron en el diluvio, ahora de ahí sacan el petróleo. El petróleo son huesos de dinosaurio. ¿No sabía? Pues investigue. Los petróleos son huesos de dinosaurio que quedaron aplastados con el diluvio y diluidos en todo abajo de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que están tratando de alejarnos de la verdad de la Biblia, del Génesis. Que si existe el Leviatán, que si existe el dinosaurio, que fue hace millones de años, que la Biblia no hace sentido, que es un mito. Mito es lo que ellos creen en la evolución, que venimos de una sopa. Usted viene de una sopa. De esa sopa vino el primer microbio y microbios y luego se hicieron bacterias y luego esas bacterias se hicieron un pescado y del pescado vino y tuvo patas y luego se subió a la tierra y luego de eso se subieron muchos diferentes animales y luego salieron los changos y luego de ahí vinimos nosotros. Eso es un mito, porque no es comprobable. Todos los esqueletos que tienen acerca de eso no son auténticos. A veces son un colmillo de un animal, a veces es una mandíbula y ya reconstruyen que es todo un esqueleto. Ellos mismos, desde el año 1800 que propusieron esto, en el año 1900 ya los estaban quitando, pero en los libros que tenemos ahora todavía están ahí, cuando ya desde hace mucho se debatió que eso no era así. Pero cada quien con su tema, queremos, o la Biblia, la Biblia es mito o la evolución es mito. La ciencia de la Biblia, la ciencia que sí está concuerda con la Biblia, encuentran todo lo que está en la Biblia, más aparte cosas que todavía la ciencia apenas está empezando a entender. Entonces, ¿quién va más adelantado, la Biblia o la ciencia? Creo que la Biblia va más adelantada, porque ya desde 3000 años atrás ya decía la tierra es redonda, ya decía dentro de la tierra está el fuego, ya decía dónde caminaban los vientos. Un montón de cosas que habla la Biblia acerca de cosas científicas que el día de hoy están entendiendo. Albert Einstein, cuando dijo la famosa ecuación E igual a masa al cuadrado, lo agarró. ¿De dónde creen que lo agarró? Él era un judío. Él lo agarró del mismo libro de Génesis. En el principio está el tiempo. Creó Dios masa, los cielos y la tierra, espacio. De ahí agarró la enseñanza Albert Einstein. Isaac Newton se cansó de buscar de todos sus inventos que él realizó. El 80% de sus estudios eran bíblicos, eran acerca de cómo encontrar lo que decía Apocalipsis. Lo único que no pudo lograrlo porque no era el tiempo de abrir el libro. Pero si estuviera el día de hoy, bien que entendería el libro de Apocalipsis, porque todo lo que se dedicaba en sus experimentos lo sacaba de tanto haber estudiado la Biblia, en hebreo, en griego. Por eso la Biblia es algo que nos dice la verdad, pero no anda con cuentos. Solamente te dice la verdad y así, es todo. Así es como cuando empieza la Biblia. La Biblia no te dice como los otros dioses. Dice, primero se creó Dios y luego que Dios se creó, pues empezó a crear el universo. No, nuestro Dios, ya cuando tú empiezas a ver el libro de la Biblia, tú empiezas a pensar que ya hay un Dios. Porque dice, en el principio creó Dios, no dice Dios fue creado. En el principio había un Dios. En el principio Dios creó. O sea, ya hay un Dios desde el principio. No es muy diferente a decir que se creó Dios o quién creó a Dios. Pues la verdad, no
puedes decir eso. ¿Cómo que quién creó a Dios? Ni nada. Esos son mitos, tonterías. Porque ya existe un Dios. Si tú dices que quién creó a Dios, pues estamos hablando de otro tema que no sabemos. Y nadie lo ha creado porque Él es el creador. Él crea. Él es el existente por siempre. Siempre existe. Nosotros no podemos decir quién creó a quién. Simplemente lo que nosotros está en nuestro mundo físico lo podemos palpar, lo podemos verificar, lo podemos estudiar científicamente y podemos encontrar que vayan y estudien con los científicos que sí creen en la Biblia y van a ver cómo la Tierra es joven, cómo los dinosaurios entraron en el arca de Noé, cómo fueron eliminados poco a poco, exterminados, porque hay tantas historias de dragones. La Biblia llama dragones y hay más de 100 versículos acerca de dragones en la Biblia, pero realmente no eran dragones, eran dinosaurios, pero que se juntaron con la gente. Así que por este momento es la segunda parte del cierre de Bereshit. Lo único que sí quiero aclararles que en el principio del libro de Bereshit, como vimos todas las profecías, está también en Apocalipsis. Está el nuevo Gan Eden, el nuevo jardín del Edén. Está el árbol de la vida, del que podemos tomar. Está Dios haciendo tabernáculo con nosotros. Está la fiesta de Pesach, está la fiesta de Shavuot. Están todas las cosas que están en Génesis, están en Moisés, en Levíticos y en los profetas y en Yeshua, en los evangelios y en Pablo, sus cartas. También él habla mucho acerca de los evolucionistas, porque en aquel tiempo también había gente que pensaba de la misma manera, y Dios le da entendimiento a Pablo cómo hablar a estas personas. Está en Romanos 1, si quieren estudiarlo, porque estos también creían que dándole adoración a reptiles, a changos, a mamíferos, a todo esto, que estaban haciendo bien. Y entonces Dios mandó un castigo sobre estas personas, que vemos hoy en día ese mismo castigo en el mundo actual. Pero hablaremos después en la parasha de Noé. Shabbat, Shalom Aleichem, Señor.